Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Patricio Villaseñor, Luis Alfredo Cove, Salvador García y Julián Guzmán. Nosotros les platicaremos sobre la introducción a los métodos instrumentales, como proyecto del segundo parcial de la materia de química analítica. Y bueno, comenzando, nos encontramos con que la clasificación común de los métodos analíticos se deriva en dos: métodos clásicos, también llamados métodos de química húmeda, y métodos instrumentales. Siendo los métodos clásicos los antecedentes a los métodos instrumentales, pues por un siglo o más solo se empleaban los métodos clásicos. Siendo estos, en los primeros años de la química, las separaciones para obtener los analíticos se realizaban mediante precipitación, extracción o destilación, a lo cual posteriormente, para el análisis cualitativo, se trataban reactivos para poder identificar propiedades como colores, puntos de fusión y ebullición, olores, solubilidad, actividades ópticas, etc. Y posterior a esto, para el análisis cuantitativo, la cantidad de analíticos se determinaba por medio de mediciones gravimétricas o volumétricas, o sea, balanzas o recipientes volumétricos. Ahora, con los métodos instrumentales, estos ya siendo empleados a principios del siglo XX, para resolver problemas analíticos, los científicos comenzaron a explotar fenómenos distintos a los de los métodos clásicos, empleando técnicas, se puede decir que innovadoras, para la medición de propiedades físicas del analito, como conductividad, potencial de electrodo, absorción o emisión de luz, relación masa-carga, fluorescencia, cromatografía y electroforesis. Estos últimos para separar componentes de mezclas complejas antes de sus determinaciones cualitativas o cuantitativas. Hay que mencionar que estos métodos instrumentales se han ido desarrollando a la par con el desarrollo de las industrias electrónicas y de computación, pues a su vez se emplean instrumentos cada vez más confiables, sencillos y modernos. Y bueno, abordando la clasificación de estos métodos instrumentales empleados para ciertas propiedades químicas y físicas, nosotros los separamos en tres partes: en métodos instrumentales de radiación, eléctricos y de masa y cinética, para dividirlo mejor. Y bueno, empezando con los de radiación, para determinar propiedades como la emisión de radiación o la absorción de la misma, se utilizan métodos ya instrumentales como la espectroscopia de emisión y fluorescencia, fosforescencia y luminiscencia. Y para la absorción se utilizan espectrofotometría y fotometría, además de derivados del mismo método. Estos métodos incluyen rayos X, luz ultravioleta, luz visible, de electrones e infrarroja. Continuando con los de radiación, para medir las propiedades de dispersión y de reflexión de esta, se utilizan métodos como la turbidimetría, nefelometría y espectroscopia Raman. Y para la refracción se encuentra la refractometría. Por último, de los de radiación, para medir propiedades como la difracción y la rotación, se utilizan métodos como rayos X y difracción electrónica o polarimetría. Así como para la radioactividad se utilizan métodos de activación o dilución de isótopos. Pasando al segundo tipo de propiedades a determinar con métodos instrumentales, encontramos los eléctricos, que para medir el potencial se utiliza la potenciometría, para la carga la columbometría, para la corriente la amperometría y para la resistencia eléctrica la conductometría. Y ahora, por último, nos encontramos con las propiedades de masa y cinética. Y pues principalmente nos encontramos con la masa, ¿no? El cual se utilizan métodos de gravimetría. Y para la razón masa-carga, espectrometría de masas, donde pues se emplean, bueno, en estos gravimetría se emplean microbalanzas o balanzas. Pasando con la segunda parte de las de masa y cinética, nos encontramos que la velocidad de reacción se mide con métodos cinéticos y las características térmicas, como la capacidad calorífica, coeficiente de expansión o conductividad térmica, se mide con gravimetría térmica y titulometría, además de calorimetría y análisis térmicos. Recordemos que no siempre es fácil elegir el mejor método, pues para ello hay que ver qué métodos instrumentales son más selectivos para ciertos analitos o ciertos tipos de muestras, ya que en algunos casos inclusive los métodos clásicos podrían presentar menos interferencias que un método instrumental. No porque sea clásico significa que es peor, sino que se supone que es más innovador un instrumental más nuevo, y pues no siempre depende de la selectividad de la muestra, del analito y pues del método que estemos empleando. Y bueno, dicho esto,
Además de los métodos mencionados previamente, se encuentra un grupo de procedimientos instrumentales de los cuales muchos se basan en la cromatografía, la cual les vamos a presentar a continuación. Bueno, ahora pasamos al método de separación de la cromatografía. Y para empezar, para hacer un análisis químico se necesita separar el analito de las posibles interferencias que pueda haber en una muestra. Para esto se utiliza la técnica de cromatografía, la que facilita la separación, identificación y determinación de los componentes que están relacionados en mezclas complejas. En todos los tipos de separaciones cromatográficas, la muestra se disuelve con una fase móvil, que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico. Esta se hace pasar a través de una fase estacionaria invisible fija en una columna o en una superficie sólida. En la separación de componentes, primero se tiene que elegir la fase móvil y la estacionaria, tomando en cuenta la capacidad de los componentes de la muestra para distribuirse en grados distintos entre las fases. Los componentes fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven con mucha lentitud con el flujo de la fase móvil, mientras que los componentes unidos débilmente a la fase estacionaria se mueven con rapidez. Debido a estas velocidades de migración variadas, es que los componentes se separan en bandas o zonas distintas y así son analizadas de forma cualitativa y cuantitativa. En la primera imagen se puede ver cómo se utiliza la cromatografía plana para separar los componentes de la muestra, que va a ser la mancha de tinta. Luego va a ser la fase móvil, que va a subir a través de la fase estacionaria, que va a ser el papel, y sube mediante capilaridad. Para clasificar los métodos cromatográficos se puede hacer de dos maneras. La cromatografía en columna se basa en los medios físicos donde la fase estacionaria y móvil se ponen en contacto. Un sistema de este tipo de cromatografía es un tubo estrecho, contiene la fase estacionaria, a través de la cual la fase móvil se fuerza a pasar presión. Luego está la cromatografía planar. La fase estacionaria se fija sobre una placa plana o en los intersticios del papel, que es la parte interna del papel. La fase móvil se desplaza a través de la fase estacionaria mediante capilaridad o por gravedad, como en el ejemplo de la imagen pasada. Luego también puede clasificarse la cromatografía de acuerdo a los tipos de fases móviles y estacionarias. Aquí van a ser tres categorías generales que se clasifican según su fase móvil. La cromatografía de gases, de líquidos y de fluidos supercríticos. En la cromatografía de gases y líquidos se puede ver que hay métodos específicos que también tienen una fase estacionaria definida, como por ejemplo la cromatografía de gases, el método específico de cromatografía gas-líquido, y la fase estacionaria que se tiene que utilizar es un líquido absorbido o unido a una superficie sólida. Cabe recalcar que la cromatografía de líquidos puede llevarse tanto en columnas o en superficies planas, mientras que la de gases y los de fluidos supercríticos solo se pueden realizar en columna, donde las paredes de la columna contienen la fase móvil. Las aplicaciones de la cromatografía, la principal es que es el método más común para separar especies químicas estrechamente relacionadas entre sí. Esto se debe a que es rápida, sencilla, de bajo costo y versátil. En la parte de un análisis cualitativo, un ejemplo de su uso es la detección de aminoácidos mediante un cromatograma del hidrolizado de una proteína, y esto tendrá un grado de certeza relativamente alto. Sin embargo, también es necesario, para poder confirmar la identidad del aminoácido, tienen que hacer una investigación química o espectral de los componentes aislados. En la imagen de abajo se puede ver cómo se dan distintas señales del cromatograma, y debido a estas señales se puede identificar qué tipo de aminoácido representa. Luego está su aplicación en análisis cuantitativos, donde se compara la altura o el área del pico del analito
con la de uno o más patrones de la columna. Y en las cromatografías en plano, el área que ocupan las especies separadas puede utilizarse como variable que cambia de forma lineal con la concentración. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta parte de la explicación de algunos conceptos básicos de métodos espectroscópicos, y para eso es importante determinar qué es la espectroscopía, para poder entender las bases y los fundamentos de estos métodos. La espectroscopía es una técnica instrumental ampliamente utilizada por los físicos y químicos para poder determinar la composición cualitativa y cuantitativa de una muestra, mediante la utilización de patrones o espectros conocidos de otras muestras. El análisis espectral permite detectar la absorción o la emisión de la radiación electromagnética de ciertas energías y relacionar estas energías con los niveles de energía implicados en una transición cuántica. Existen diferentes métodos, diferentes técnicas. Vamos a explicar algunos de ellos, empezando por la espectroscopía ultravioleta visible, la cual se basa en la medición de la transmitancia o de la absorbancia de soluciones que están en celdas transparentes que tienen una longitud de trayectoria de 20 centímetros, justamente como lo podemos ver en la imagen inferior de la inferior de izquierda. Este proceso de absorción se emite en el espectro de la radiación ultravioleta visible, que son longitudes de ondas que van entre los 160 y los 780 nanómetros. Entre algunas características importantes de estos métodos están que tienen gran aplicabilidad para sistemas orgánicos e inorgánicos. Los límites de detección van de 10 por 10 a la menos 4 a 10 por 10 a la menos 5 de molaridad, su selectividad es de moderada a alta, tienen buena exactitud para determinar los componentes de tu muestra, y la adquisición de datos es de manera fácil y de manera adecuada. Normalmente la concentración de un analito absorbente se relaciona en forma lineal con la absorbancia según la ley de Beer, para poder determinar de manera científica estas concentraciones de los analitos que tú estás observando. Para llevar a cabo este método existen equipamientos. Aquí proponemos uno solamente de los muchos que hay. Este nos ayuda a tomar tanto la parte de la región UV visible, también como la región NIR, que es otro tipo de espectroscopía, y justamente se necesitan algunos requisitos para las muestras. Es, por ejemplo, que se pueden analizar muestras tanto líquidas como sólidas, pero tienen que ser en suspensión, necesita cierta cantidad de volumen mínimo, o que de manera sólida deben estar molidas o no ser abrasivas, por ejemplo. Algunas aplicaciones de este método es que, por ejemplo, se abarcan para todos los campos en los que es requerida información química cuantitativa, es de manera muy buena, y se usan ampliamente en la determinación justamente cuantitativa de una gran cantidad de especies inorgánicas, orgánicas y biológicas. Es una de las herramientas más útiles que tiene el científico para el análisis cuantitativo, ya que nos ayuda a determinar grupos funcionales, moléculas orgánicas, análisis de muestras bioquímicas, determinación de metales en compuestos de coordinación, análisis de semiconductores, medidas de color, entre muchas otras aplicaciones. El siguiente método de espectroscopía es la espectroscopía infrarroja, la cual es el resultado de distintos cambios energéticos producidos por las transiciones de las moléculas de unos estados energéticos vibracionales y radiacionales en otros, para absorber radiación infrarroja. Una molécula debe sufrir un cambio neto en el momento dipolar cuando vibra o cuando gira. Desde el punto de las aplicaciones, como de los instrumentos, es conveniente dividir este espectro infrarrojo en tres regiones: el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. Como lo podemos ver en esta tabla sacada de la SCUG, tienen diferentes longitudes de ondas, tienen diferentes números de ondas y diferentes frecuencias, dependiendo cuáles son o cuál es la región en la que te estás metiendo. Ahí está la más usada, que es la más común. Para el infrarrojo medio, la mayoría de los instrumentos son del tipo de la transformada de Fourier. Los fotómetros con filtros de interferencia también son útiles para medir la composición de gases y los contaminantes atmosféricos. Algunas aplicaciones de este método, dividiéndolo dependiendo de las tres regiones que existen, es que, por ejemplo, el del infrarrojo cercano se utiliza para materiales comerciales, sólidos o líquidos, o para mezclas gaseosas. La más ocupada es la región del infrarrojo medio.
teniendo funciones como sólidos, líquidos o gases puros, algunas mezclas gaseosas complejas, líquidos complejos, y el IR lejano tiene algunas otras aplicaciones. Muy bien, ahora por parte de la espectroscopía de fluorescencia tenemos lo siguiente. Bueno, ¿qué es? Pues se trata de utilizar un haz de luz, por lo general luz ultravioleta, y lo que pasa es que excita los electrones de las moléculas de ciertos compuestos y provoca que emitan luz de una menor energía. Generalmente es luz visible, aunque no es necesario. Muchas veces es luz no visible, que bajo otro tipo de luz ultravioleta o de otro tipo de luz se puede observar. ¿Cómo se mide? Los fluorímetros son los dispositivos que permiten medir los parámetros de la fluorescencia de una muestra, como su intensidad y la distribución de longitudes de onda del espectro de emisión. Después de la excitación, y esto es por una fuente de luz monocromática de alta energía. El tipo más común de monocromador emplea un retículo de difracción que permite que la luz colimada que entre en la rejilla pueda salir con diferente ángulo dependiendo de la longitud de onda que haya sido seleccionada. ¿De dónde proviene la muestra? Muchas veces proviene de estos 8 lugares: industrias farmacéuticas, química orgánica, de la medicina, de la biología, industria alimentaria, bioquímica, geoquímica y química analítica. Proviene de aquí y se utilizan las mismas. Y la muestra a analizar normalmente se sitúa en un compartimiento de forma tal que tanto la luz directa que atraviesa el cristal como la emitida por la muestra sea recogida por el sistema de detección. ¿Cómo funciona? Bueno, se compone de 2 pasos. El primer paso es la absorción o excitación, en el cual la energía es suficiente para llegar al nivel electrónico. La energía es suficiente para llegar al nivel electrónico superior de S1 o S2. Y en el segundo paso es la emisión de luz. Una vez que ya atravesó toda la barrera, que ya reaccionó, ahora sí ya se emite. Y se emite como una energía radiante emitida menor que la absorbida. Entonces normalmente se requiere mucha más energía y va a salir menor energía. Ya vimos que puede ser luz visible o luz no visible. Muy bien, pues ahora en la parte de aplicaciones de los métodos instrumentales de análisis tenemos los siguientes. Tenemos el primero, que es la fluorescencia, en donde la fluorescencia es más efectiva cuando hay una gran proporción de átomos en los niveles bajos de energía y pues en una distribución de Boltzmann, así se llama. Existe entonces una mayor probabilidad de que los átomos con energía baja sean excitados y liberen a su vez fotones, permitiendo así un análisis más eficiente. Como por ejemplo, una aplicación muy conocida es las huellas dactilares. Pues estas se pueden visualizar con compuestos fluorescentes como la nidrida. Luego sigue la espectrometría y la fotometría. Por parte de la espectrofotometría se puede usar o aplicar para análisis cuantitativos y cualitativos de soluciones desconocidas en un laboratorio de investigación, para la estandarización de colores de diversos materiales, como ya sea plásticos o pinturas, para la detección de niveles de contaminación en aire y agua, y por último para la determinación de tasas de impurezas en alimentos y en reactivos. Por otro lado, la fotometría, van muy de la mano, ¿no? La fotometría se aplica para la correcta selección de equipos y o dispositivos a utilizar o proponer para su correcta aplicación en el proceso de diseño de iluminación. Muy bien, la siguiente es la nefelometría. La nefelometría generalmente se utiliza en el análisis de la calidad química del agua para determinar la claridad y para el control de los procesos de tratamiento. Este método puede ser también apropiado para ensayos cuantitativos que usan complejos antígeno-anticuerpo o para medir la cantidad de proteínas en fluidos. Las medidas de las medidas nefelométricas ocupan una posición destacada en los laboratorios clínicos. El siguiente es la refractometría. Para la refractometría, para conocer el índice de refracción de una muestra, se usa la refractometría. Se consigue el índice de refracción de la muestra que señala el grado de pureza de esta
y por eso la técnica es ampliamente utilizada en la industria de alimentos. El control de calidad de los aceites para determinar su pureza, por ejemplo, mediante la refractometría es posible saber si, no sé, un aceite de girasol se rebajó añadiendo todos los aceites de menor calidad. Por otro lado, están los rayos X, que ya muchos conocemos, y la aplicación más clásica o más común es para ver las fracturas, ya sea huesos rotos, pero también se utilizan para otros usos. Por ejemplo, las radiografías de tórax pueden detectar ya sea la neumonía, las mamografías, utilizan pues igual los rayos X para detectar el cáncer de mama, ¿no? Luego está la dilución isotópica, que es empleada de forma casi exclusiva con espectrometría de masas, van muy de la mano, y en aplicaciones donde se requiere una alta precisión, como por ejemplo los institutos nacionales de metrología, que se basan significativamente en la disolución isotópica cuando producen materiales de referencia certificados, o sea que deben ser muy exactos. Luego está la polarimetría. La polarimetría, bueno, es uno de los procesos de control de calidad más importantes de las industrias farmacéuticas, química, cosmética, de alimentos y de bebidas. Entonces, la polarimetría, que ya vimos anteriormente, que consiste en analizar sustancias ópticamente activas, nos puede servir para ver estas sustancias mediante el ángulo de rotación que producen. No todas las sustancias pueden ser analizadas, pero nos sirve para la mayoría de las sustancias. Luego está la potenciometría, donde la potenciometría tiene las siguientes aplicaciones: la determinación cuantitativa selectiva de muchos iones orgánicos e inorgánicos en solución, la determinación de iones en un estado de oxidación específico dentro de una muestra, la determinación constante de estabilidad de complejos compuestos, la determinación de velocidades y mecanismos de reacción, la misma determinación cuantitativa de gases ácidos y básicos, y por último la determinación cuantitativa de productos de reacción enzimática. Y luego tenemos la amperometría, donde se hacen valoraciones amperométricas. Y estas valoraciones, bueno, los sistemas de valoración de Hannan, por ejemplo, son instrumentos precisos para ayudar a las mediciones de control de calidad en muchas industrias como granjas lecheras, industria de refrescos, industria de vinícola y cervecera, tratamiento y purificación de aguas municipales, también como calderas y aguas residuales. Además, tienen diferentes ventajas como las que se pueden producir sales extrañas sin interferencias y que se pueden llevar a cabo la valoración amperométrica en diluciones en las que las valoraciones visuales o potenciométricas no proporcionen resultados precisos. Después sigue la conductimetría, perdón, ahí está incorrecto el nombre, una disculpa, pero esta conductimetría, bueno, muchas de sus aplicaciones son ahí está el conductímetro, y con este conductímetro se hace el monitoreo conductimétrico, que es empleado en laboratorios para la producción de agua desionizada. Además, existen aplicaciones industriales importantes como el uso del agua de alimentación de calderas, generadores de electricidad, del control de la concentración de baños ácidos de piclaje, por ejemplo, o de baños alcalinos de desengrasado. Después tenemos la gravimetría, en la que muchas de sus aplicaciones son la determinación de lactosa en productos lácteos, la determinación de salicilatos en fármacos, la determinación de fenolftaleína en laxantes, la determinación de la nicotina, por ejemplo, en los cigarros o en el organismo, y la determinación del colesterol. Después tenemos la espectrometría de masas. La espectrometría de masas puede usarse también o se aplica en la identificación y determinación estructural de compuestos puros, en donde se requiere la identificación del pico del ion molecular. Cuando se emplea la ionización electrónica del fragmento inicial, suele ser un ion radical positivo, pues la molécula se le arranca un electrón. También se usa para
el análisis de compuestos orgánicos en muestras complejas, ya sea como para el acoplamiento cromatografía, espectrometría de masas, porque aunque la espectrometría de masas es una poderosa herramienta para la identificación de compuestos puros, como lo habíamos mencionado antes, la complejidad de los espectros de masas dificulta enormemente el análisis de mezclas, e incluso de mezclas simples. Y por ello, el análisis de muestras complejas emplean acoplamientos de esta técnica con técnicas potentes de separación, como es la cromatografía. Y por último, se usa para análisis elementales, en donde la espectrometría de masas es también muy usada en la determinación de concentraciones de elementos en materiales diversos, como minerales, combustibles fósiles, suelos, partículas atmosféricas, aguas y muestras líquidas. Después, y por último, sigue el análisis térmico, donde el análisis térmico se puede llamar también análisis termogravimétrico. Es la técnica que mide el cambio de masa de una muestra mientras se somete a un programa de temperatura controlado. Entre las aplicaciones que tiene, más importantes del termogravímetro, del análisis termogravimétrico, se pueden destacar el estudio de la estabilidad térmica de los materiales, el análisis de la composición de una muestra, ya sea que si tiene contenido de humedad o es volátil, etc., ¿no? También la determinación de la temperatura de las transformaciones, el estudio de la estabilidad oxidativa de materiales y también el estudio de los perfiles de degradación de polímeros. Sería todo. Muchas gracias por ver nuestro video. Saludos, maestra, y que tengan un buen día.